Muy buenos días a todas y a todos, bienvenidos y bienvenidas a este webinar en el cual vamos a, en un tiempo bastante acotado, tratar de transmitir precisamente estos conceptos asociados a costos y como bien dice el título, del cual voy a proyectar a continuación, denme un segundito, ahí estoy ya estoy compartiendo, me imagino están viendo eh, mi PowerPoint, la presentación, así que ahora ya lo pongo en pantalla completa. Exacto, eso. Estamos Ahí se ve aplicando. bien. Gracias, Paulina. Estamos aplicando el sistema de costos adecuado a nuestra empresa cuando se debe cambiar. Un nombre que es como bastante sugerente, sistema de costo, cambiar los sistemas de costos, quizá incluso nos causa un poquito de curiosidad de qué estamos hablando al referirnos a esto. Entonces, lo primero es entender que en este webinar vamos a abordar de una forma bastante sintética, resumida, pero mi gran objetivo es que despertar la curiosidad, despertar esas ganas de aprender y sobre todo también llevarse algo de conocimiento, algo de buenas prácticas para, no debería decir la casa porque probablemente la gran mayoría estemos en sus casas, pero tras este webinar, llevar conocimientos acerca de los principales métodos de determinación y asignación de costos actuales, cómo estos métodos, estos sistemas se aplican y dar a entender ventajas y desventajas de cómo yo cuando estoy hablando de costo tengo que determinarlos. Muy corto porque ya Paulina habló de mí, no me gusta ser autorreferente, pero es importante que yo lo haga. Mi nombre es Mauricio González, ahí está también mi correo. El prontuario es el que aparece ahí, un poquito mi currículum. Yo soy ingeniero de la Católica con un magíster en finanzas en la Universidad de Chile. He tenido experiencia empresarial como gerente de administración y finanzas y hoy en día estoy fuertemente dedicado a la docencia, a la consultoría y también trabajando a una jornada bastante más reducida en otra universidad. Y mi experiencia radica muy fuertemente en esto, en los temas administrativos, en los temas financieros, donde el costo es una variable fundamental eh, en la administración de la organización. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a partir evidentemente con algunas definiciones iniciales, muy importante entender de qué estamos hablando cuando uno aborda este tipo de temáticas. Vamos a hablar de los sistemas de costeo. Les voy a presentar a qué me refiero con sistemas de costeo o sistemas de costos. Y vamos a también ver someramente cuando uno habla de sistema de costo y tiene que asignar costos a algo. ¿Qué técnicas existen? ¿Cómo uno asigna costos a un algo? Y la pregunta es, ¿qué es ese algo? ¿Un producto, un servicio, un cliente? ¿Cómo se hace, por ejemplo, si yo quiero determinar el costo de un producto? ¿Qué técnicas existen? ¿Qué se hace en las organizaciones? Entonces partamos con las primeras definiciones, evidentemente. Y lo primero es entender que existen diferentes costos para diferentes propósitos. Y esta es la primera premisa. Diferentes costos para diferentes propósitos. Entender que dependiendo del uso que yo quiera dar de los costos en mi organización, los voy a medir, los voy a analizar de distintas formas. Los costos, en definitiva, uno puede ir viendo que se clasifican, pero ¿qué es un costo? Cuando uno habla de costo, uno dice, ya, me cuesta, esto nos costó, esta máquina nos costó tanto dinero, eh, cuánto nos cuesta pagarle al personal, pero ¿qué es costo? Lo vamos a definir como el sacrificio de recursos que se hace en una organización o en una empresa con la esperanza, con la expectativa de recibir un beneficio futuro, flujo o ahorros. En el definitiva, cuando algo me cuesta es un recurso que yo estoy sacrificando. A la larga, uno siempre dice, bueno, ese recurso que es plata. Cuando yo tengo que comprar una máquina, tengo que meterme la mano al bolsillo, probablemente llegamos a algún acuerdo, etcétera, pero yo espero que esa máquina rente. Lo mismo cuando compro productos para vender, etcétera. Es decir, sacrificio de recursos con la expectativa de recibir beneficios futuros. Y aquí es importante ir estableciendo algunas diferencias, porque uno suele a veces pensar que costo es lo mismo que gasto. Gasto, costo, es como que estamos hablando de lo mismo. Y desde la perspectiva un poquito más administrativa y contable,
No, el gasto vamos a decir que es un concepto más contable, un concepto que está metido en la contabilidad, en la disciplina de la contabilidad financiera, y aquí una definición. Es una reducción del patrimonio derivada del uso de activos o incremento de pasivos en el proceso de venta de bienes o prestación de servicios. Lindo, un ladrillo, estos típicos ladrillos que uno en estas presentaciones hace. Pero ¿qué quiere decir? El gasto es un concepto contable que lo que hace es reducirme, en definitiva, las utilidades cuando yo lo resto de los ingresos por venta. ¿Y qué quiere decir esto? ¿A dónde quiero llegar con esto? En general, el gasto se va a ver materializado en un desembolso que va a hacer a la empresa, me va a afectar el resultado, me va a disminuir la utilidad. Por ejemplo, cuando yo le pago al personal, cuando yo pago arriendos. Pero ¿qué es lo importante? No todo costo es gasto. No toda compra que yo realizo me disminuye necesariamente en un periodo de tiempo la utilidad. Y el gasto se refiere precisamente a este concepto de reducir la utilidad en un periodo de tiempo, contablemente. ¿Qué quiere decir esto? ¿Existen costos que no necesariamente son gastos? Así es, vamos a ver unos pequeños diagramas para entenderlo de esa forma. Otra terminología adicional que es bueno entender. Gasto no necesariamente es lo mismo que meterse la mano al bolsillo en ese instante y pagar dinero. Cuando uno habla de la salida de dinero desde la caja, de la tesorería de las empresas, estamos hablando de egreso. Esto también es un concepto más contable. Egreso y gasto son conceptos relativamente independientes, pero relacionados en sí. Un gasto en algún minuto puede ser un egreso futuro, quizás fue un egreso en el pasado, quizás es un egreso en ese minuto. Ejemplo, cuando pago los sueldos. Las empresas no necesariamente pagan el sueldo el día 30. Algunas lo pagan antes, otras lo pagan después. Y cuando les decía que no todo costo es gasto, uno podría pensar, no todo costo es gasto. O sea, no todo lo que ese sacrificio de recursos que yo hago para adquirir algo me disminuye la utilidad. Y cuando no estoy frente a un gasto, frente a qué estoy, en general se está hablando de una inversión. Es decir, este costo que aún no se consume completamente, llámese porque compré una maquinaria y la voy a usar en el tiempo, o porque estoy comprando un producto que voy a vender, o porque estoy desarrollando o construyendo, no sé, una obra que tengo un montón de costos, remuneraciones, mano de obra, materia prima, etcétera, y que esa obra en definitiva se va a convertir en un edificio con departamentos que voy a vender, estoy frente a la categoría más bien de inversiones, lo que conocemos en general como activos. Y no todo costo entonces es gasto. Muchos costos, al momento de desembolsarlos, se transforman en activos y a medida que los voy utilizando, se van a transformar en gasto. Ejemplo, activos inmovilizados. Otra definición que es bueno saber, que vamos a tener que ver, vamos a ver en esta presentación, es el concepto de objeto de costo. Y vamos a hablar en este abstracto. ¿Qué es objeto de costo? Objeto de costo no es otra cosa que un producto, un servicio, un cliente, un departamento, un proceso, cualquier cosa de la que queremos saber el costo. ¿Cuánto nos cuesta, por ejemplo, venderle a ese cliente que en general es un buen cliente, tiene un buen comportamiento de pago, pero quiero saber si estoy ganando en mi agencia, no sé, de comunicación estratégica, si me conviene realmente venderle a ese cliente o no? Y tengo que saber el costo, cuánto me cuesta. O si estoy en un proceso productivo, no sé, produzco latas o cajitas de jugo, ¿cuánto me cuesta producir la caja de jugo? A veces intuitivamente uno dice, bueno, el costo del jugo y el envase. Pero otro que quizás me diga, no, no, es más que eso. Está claro que es más que eso. Ahora, los costos se suelen clasificar de distintas formas. Y nuevamente, cuando uno habla de costo, como para distintos costos para distintos propósitos, precisamente habla de esto. Los costos los podríamos querer medir, por ejemplo, en base al tiempo o por función. Yo los costos los uso para producir, costos para distribuir, costos administrativos o costos de financiamiento, que son en general los intereses cuando tengo dinero que he pedido prestado, en función del tiempo, diferenciar el pasado del futuro,
por influencias, costos que no controlo versus algunos que sí controlo, aquellos que son relevantes o no para la toma de decisiones, aquellos que me van a impactar hoy en el periodo inmediato en la caja versus aquellos que me van a impactar en realidad a lo largo del tiempo, costos por comportamiento, si varían en función de la actividad que tengo en la empresa o no, o por relación, directos o indirectos. Las que más se usan, en general, cuando ya estamos en este ámbito de los sistemas de costos, es hablar entre costos directos o costos indirectos, costos del producto o costos del periodo, y esto en general para las empresas que fabrican cosas. Cuando yo digo, ok, ¿qué costo realmente absorbe, ojo con lo que dije recién, absorbe un determinado producto versus aquellos que yo digo que el producto no absorbe esos costos, costos variables o costos fijos, que son aquellos que varían o no en función de un cierto nivel de actividad. Ejemplo clásico, en un camión el combustible, uno podría pensar el consumo de combustible es un costo variable, porque evidentemente mientras más uso el camión, más consumo combustible, versus un costo fijo que podría decir el mantenimiento anual, tengo que hacerlo. Ahora, ¿qué es lo importante? Estas clasificaciones no son excluyentes entre sí. Yo puedo tener un costo directo, que sea del producto, y que sea variable o que sea fijo. Puedo ir teniendo distintas interacciones entre sí. Veamos un poquito las definiciones, profundicemos en esto levemente. ¿Qué son los costos directos? Los costos directos son aquellos que uno puede atribuir fácilmente a un objeto de costos. Ejemplo, la materia prima cuando yo estoy produciendo un determinado producto. Y si estoy produciendo, no sé, muebles, la madera, uno podría decir, bueno, es parte del costo directo. O si además estoy pagando mano de obra y yo tengo claro cuántas horas horas operario está tomando para una determinada empresa producir ese mobiliario, también costo directo. Versus costo indirecto, aquel que no puedo atribuir fácilmente un objeto de costo. Vuelvo a la mueblería, producen sillas, mesas, distintos armarios, algún tipo de veladores, y al tener distintos productos, todos los hacen en una misma dependencia que se paga un arriendo para efectos productivos. Y yo digo, ok, ¿cuánto del arriendo va a las mesas? ¿Cuánto va a las sillas? ¿Cuánto va a los veladores? No es trivial. Tengo que buscar alguna forma de asignar. Eso es cuando estoy frente a costos indirectos. Ahora, volviendo en el mismo ejemplo de lo productivo versus lo del periodo, y esto tiene un impacto contable. Los costos del producto son aquellos que se asocian con la fabricación de un producto. Es decir, tanto el arriendo de las dependencias donde produzco los muebles como la materia prima, la mano de obra, se consideran que son costos del producto o costos de fabricación. Pero ¿qué son los costos del periodo? Aquellos que no asocio a la fabricación. Ejemplo, hay que pagarle al contador por los muebles que estoy produciendo, porque mi empresa es de muebles y hay que pagar el IVA y hay que pagarle al contador, y también tenemos un gerente comercial que sale a vender los productos y que se encarga de hacer las ventas. Ese es un costo que no se atribuye al producto, no absorbe el producto y se considera que es del periodo. Si yo no produzco nada, igual tengo que incurrir además en esos pagos. Entonces, uno podría ir pensando, ya, es del periodo porque no está asociado a la fabricación. Miren, ¿y cómo se lleva esto de los costos del producto versus del periodo? En general esto ocurre para empresas fabricantes, en el cual los costos del producto puede ser la materia prima directa, la mano de obra y estos costos indirectos asociados a la fabricación, el arriendo del galpón, por ejemplo. Y contablemente, ¿qué es lo que ocurre? Lo que yo les contaba. El costo del producto no es un gasto, se activa, va a estas existencias, y se llaman existencias cuando, en definitiva, los productos que voy a salir a vender absorben todos estos costos de fabricación. Y cuando yo los vendo, lo convierto en gasto, en lo que se conoce como costo de ventas. Entonces, entender que el costo se va transformando parcialmente en gasto a medida que voy vendiendo. Mientras que los costos del periodo siempre son gastos.
suelen clasificarse como parte de los gastos de administración y venta o gastos del periodo en el estado de resultados. Cuando yo quiero determinar la utilidad, recordar que un poquito el estado de resultados es donde yo determino la utilidad o pérdida que puede tener una empresa. En el caso de empresas que comercializan cosas, es decir, que compran y venden, el gran costo que asumen es comprar existencias. Los distribuidores mayoristas, minoristas, supermercados, retail, incluso hoy en día si yo tengo un delivery en que compro cosas para venderlas, también estoy en este ámbito. Nuevamente, el costo de la compra, lo activo, el costo del producto, y mientras no lo venda, no es gasto. Y cuando lo vendo, gasto, reduzco la utilidad. Nuevamente dejar manifestado eso, mientras que los costos del periodo siempre son gastos. Y por último tengo las empresas de servicios. Y en las empresas de servicios es importante entender este concepto, porque las empresas de servicios no son todas las empresas. Los costos del periodo, por ejemplo, en este caso, se llevan todo a gasto porque no tienen costo de producto. Las empresas que venden servicio teóricamente están prestando un servicio y no están vendiendo un producto. Ahora, hoy en día sabemos que existen realidades empresariales que se produce un mix. Empresas que venden un servicio de instalación en que tienen stocks. Entonces se van dando estas combinaciones. Pero el punto es que quiero dejar aquí como bien de manifiesto que las empresas no necesariamente todo el costo es gasto inmediatamente, y el producto va absorbiendo parte de estos costos para efectos del tratamiento contable. Es decir, no hay existencias en las empresas de servicio. Y la tercera gran clasificación, que es importante que me gustaría también mencionar hoy día, es la diferencia entre costos variables y costos fijos. ¿Qué son los costos variables? Los costos variables son aquellos que cambian en proporción a cambios en el nivel de actividad. Mientras más yo venda, mientras más yo produzca, es un costo variable es un costo que aumenta. Si yo no vendo nada o no produzco nada, es un costo que no existe. Si yo tengo una planta productiva que utiliza algún tipo de energía, por ejemplo, evidentemente no voy a tener costo de uso de energía en tanto yo no encienda las maquinarias, los equipos, no la haga funcionar. Estoy frente a un costo variable. Pero también tengo costos fijos. ¿Qué costos fijos pueden existir? Por ejemplo, los sueldos. En tanto yo tengo operarios y tengo pactado un contrato laboral en el cual, produzcan o no, les tengo que pagar igual. O un arriendo, mientras no dependa del nivel de ventas. O incluso la depreciación que pueden tener los equipos también es un costo fijo. Y es otra forma de mirar, de clasificar esto. ¿Para qué sirve sobre todo? ¿Dónde más se usa esta distinción entre costos variables y costos fijos? Para calcular lo que se conoce como el punto de equilibrio. Una suerte de mirar la utilidad entendiendo que yo tengo que cubrir mis costos fijos antes de obtener ganancias. Y si no lo hago, pierdo dinero. Es decir, el punto de equilibrio es el punto en que mi utilidad en la empresa es cero. En otras palabras, los ingresos igualan a los costos totales. Y es decir, una fórmula de resultado es decir que los ingresos menos los costos variables menos los costos fijos de una empresa sean cero. En ese punto, y se mide en cantidad de ventas o en monto de ventas, cuando yo tengo el nivel de ingresos igual a mis costos variables y mis costos fijos, en definitiva, obtengo el punto de equilibrio, y esta es una técnica ampliamente usada para efectos de gestionar los costos. Pasemos entonces a hablar de los sistemas de costeo o sistemas de costos. Lo primero era estas definiciones, entender que tengo costos para distintos propósitos por distintos niveles de clasificaciones. A modo de ejemplo, lo que acabo de decir, fijos versus variables, producto versus periodo, directos versus indirectos. Hablemos de los sistemas de costeo entonces. ¿Qué es un sistema de costeo o sistema de costo? Es un sistema tal cual, y cuando digo sistema no me refiero a un sistema computacional, ni mucho menos.
sino que una metodología sistemática que se lleva en una empresa que intenta responder a preguntas tales como, por ejemplo, ¿cuánto le cuesta a una fábrica de pintura producir una lata de pintura? ¿Cuánto le cuesta en definitiva? Algo que no se ve tan trivial. O a una empresa que hace auditoría, auditar a un cliente. Lo que les hablaba recién, ¿cuánto me cuesta el cliente? ¿Me conviene o no me conviene? ¿O cuánto le cuesta a un supermercado vender un pack de 6 bebidas? La distribución, vender el pack. ¿Cuánto le cuesta? Y los sistemas de costeo entonces lo que buscan es responder estas preguntas, establecer a partir de los movimientos contables que tiene la organización, los costos en los que incurre, dar respuesta a esto. ¿Por qué una empresa formula estas preguntas? Lo hace con múltiples propósitos, diseñar estrategias, no sé, ver el precio que tengo que establecer, ver si es factible o no, quizás los precios no los puedo fijar yo, los tengo que tomar porque el mercado los dicta, bueno, es factible, administrar estos costos, puedo reducir en alguna parte, puedo ser eficiente, y también los requisitos de presentación de informes externos, es decir, también me puede redundar en conceptos como estados financieros auditados que yo necesite quizás para presentar un banco, o bien pago de impuestos. También hay algo de esto en estos sistemas de costeo. Ahora, ¿qué es un sistema de costeo en definitiva? Un conjunto de registros, procedimientos y equipos utilizados para la recopilación de esta información de costos. Registros, yo tengo que tener dónde registrar y el equipamiento de los sistemas, software, hardware para hacerlo, y procedimientos para ver cómo los utilizo. Entonces, ¿qué ocurre? Estos sistemas de costeo acumulan la información de los costos para facilitar a las decisiones, y nos vamos a centrar un poquito en particular en decisiones relacionadas con el costeo de productos porque es lo que nos lleva a un cierto nivel mayor de complejidad, en el cual lo que interesa medir los costos es por objeto de costos. ¿A qué me refiero con objeto de costos? Siempre interesa medir los costos, llámese producto, o llámese cliente, o llámese proceso, y no simplemente decir, bueno, los costos de una empresa del año fueron, no sé, 150 millones de pesos, lo cual no me dice mucho, vendría a ser un saco. Muchas veces entonces estos objetos de costos son departamentos o productos. ¿Qué pilares tienen estos sistemas de costeo? Lo más importante son los objetos de costo. ¿Qué estoy midiendo? Distinguir muy bien cuáles son los costos directos, aquellos que yo puedo atribuir fácilmente al objeto de costo. Y aquí es muy importante, antes de establecer cuando un costo es directo o indirecto, establecer el objeto de costo que estoy midiendo. No es lo mismo decir, voy a el costo directo para una lata de pintura versus el costo directo para el departamento que procesa el químico para hacer la pintura. Costos directos en un caso podrían ser costos indirectos en otro. Bueno, los costos indirectos, obviamente también es otro de los pilares. Los grupos de costos comunes, cómo yo puedo ir agrupando estos costos en el concepto que se conoce como centro de costos, y las bases para asignar los costos, establecer en los criterios, por ejemplo, como un costo indirecto, yo podría asignarlo a una determinada línea de procesamiento. ¿Qué eran estos costos indirectos? Recordemos, el arriendo de un galpón en el cual yo tengo distintas líneas de producción. ¿Cómo las asigno? Tengo que buscar un criterio. Ese criterio es la base para asignación de los costos. Si cuesta a veces visualizar esto del criterio de asignación de costos, una forma bien sencilla que yo uso de ejemplo a veces es los gastos comunes. Siempre existe un criterio para distribuir en un edificio los gastos comunes. A eso me refiero con un criterio de asignación. Ahora, estos sistemas de costos no es que uno tenga sistemas de costos excluyentes entre sí, sino que también se pueden clasificar. Se pueden clasificar, por una parte, según las características de producción de la industria. Y aquí vamos a ver que hay dos grandes sistemas de costos: los sistemas de costos por órdenes de trabajo y los sistemas de costos por procesos. También se pueden clasificar según el método de costeo: el costeo absorbente y el costeo directo. Y vamos a ir viendo aplicaciones para cada uno de estos métodos. Y yo los puedo también clasificar según el momento en que se determinan.
Y tengo por un lado los costos históricos, ya ocurridos, reales, y también los costos predeterminados, que son costos estimados o presupuestados, o también se conocen otra subcategoría como los costos estándares. Vamos explorando. Lo importante que es decir esto. Estas tres clasificaciones, perdón, no son excluyentes entre sí. Yo puedo tener un sistema de costos por órdenes de trabajo que utilice costeo absorbente en base a costos predeterminados. Es decir, son clasificaciones que van interactuando. Vamos con esta primera clasificación según las características de producción de la industria. Existen muchos tipos de sistema de costeo, pero esta primera distinción entre costeo por órdenes de trabajo y costeo por procesos, ¿de qué se trata? En el costeo por órdenes de trabajo, el objeto de costo es una o varias unidades de un producto o servicio distinto. ¿Qué quiero decir con distinto? Una orden de trabajo suele ser, muchas veces se llama proyecto o consultoría. Es algo que yo entrego, por lo general, una vez y que no se replica serializadamente. Y dependiendo de la realidad o el ámbito en que nos desenvolvamos, muchas veces quizás necesitamos aplicar este sistema, determinar cuánto cuesta un producto o servicio. En cambio, los procesos, el objeto de costo suele ser un lote de unidades idénticas o similar de un producto o servicio, cuando estamos con producción en serie, cuando no tenemos esta gran diferencia entre uno y otro, y estoy, por lo general, en empresas que fabrican cosas. A menudo también puede ser que exista una mezcla. Quizás yo estoy prestando un servicio para un único cliente, pero le estoy vendiendo distintos lotes de ese mismo producto. También podría ser, y tengo que combinar ambos. Para entender de qué se trata entonces esto, el sistema de costeo por órdenes de trabajo lo que hace es ver unidades diferenciadas de un bien o servicio, mientras que el sistema de costeo por proceso lo que busca son unidades idénticas o similares de un bien o servicio. Ejemplos, tengo harto, ahí los voy a recorrer sumamente rápido, pero ¿en qué tipo de empresas uno podría usar, por ejemplo, un sistema de costeo por órdenes de trabajo? En el sector servicios suele vincularse a la consultoría o a estos servicios sumamente customizados, auditorías, agencias de publicidad o comunicación estratégica, abogados, trabajos, por ejemplo, reparación de computadores, producir una película, ponía ahí, o construir un inmueble, proyectos en el cual yo presto un servicio. En el sector comercial, por ejemplo, cuando yo establezco alguna promoción especial de un artículo nuevo y resulta que esa promoción se convierte en un proyecto en sí mismo. Vamos a hacer una promoción para los productos que estamos trayendo y eso pasa a ser un proyecto como tal, o artículos individuales que hoy en día se despachan y yo tengo que hacer, por ejemplo, ahora delivery especial a un determinado cliente. En el sector productivo suele verse en los grandes proyectos, construcción de barcos, construcción de aviones, en el cual no hay mayor replicabilidad, no es serializado. En cambio, en el sistema por procesos, existen procesos que son más bien en serie, que son todos iguales y que yo en cada sector también tengo distintos tipos de empresas. Por ejemplo, servicios de correo, producción sistemática de computadores a pedido quizás, pero yo tengo que hacer varios a la vez, cheques, etcétera. Sector comercial, cuando yo estoy ahí, el sistema de costeo por procesos, cuando yo estoy vendiendo en general cosas a granel, granos, ahí pongo granos, maderas, o en el sector manufacturas donde más se ve el costeo por proceso, extracción de cobres, elaborar bebidas, producir alimentos, refinar petróleo y un montón de otros ejemplos que quizás cada uno tiene en su ámbito de acción y que va diciendo, o sea, mi empresa lo que hace es producir en serie y está en el sector de manufactura, somos fabricantes. Entonces probablemente necesito implementar o usar un sistema de costeo por procesos y los costos los veníamos midiendo como si fueran proyectos. Y ahí uno va pensando, para poder ver cómo lo estamos implementando, primero sepamos dónde estamos parados como negocio. Entonces lo importante, en el costeo por órdenes de trabajo, el punto central es esta cantidad de producto llamado trabajo o lote. Básicamente el proyecto y el entregable del proyecto.
Se usan empresas, como les decía, que producen a pedido, o cuando hay centros de producción que fabrican muchos productos, imprentas, constructoras, en que suele haber un único cliente o mandante al cual yo estoy satisfaciendo. ¿Cómo se suele calcular esto en definitiva? Calculo el costo del lote, es decir, el costo del proyecto completo, y para obtener un costo unitario voy a sumar a la materia prima de ese proyecto más la mano de obra, más los costos indirectos que asigné a ese proyecto, y lo divido por el tamaño del lote, el tamaño del entregable. Entendiendo que el lote puede ser una cierta cantidad de productos, quizás una cierta cantidad de departamentos que hice en mi proyecto de edificio. Y establezco, en definitiva, cuánto es el costo de cada unidad por proyecto. Y aquí, en definitiva, ¿qué es lo que ocurre en este esquema de la contabilidad? En mi balance, yo voy a tener una serie de productos en proceso por cada proyecto, por cada orden de trabajo, que no necesariamente son gastos aún, sino que se van a convertir en gasto cuando yo vaya cerrando mis proyectos y los vaya entregando. Y en tanto, esos costos son, entre comillas, inversión de corto plazo. Estos productos en proceso, que a medida que se van entregando, los voy secuencialmente distribuyendo, entregando a los distintos clientes, o quizás es un mismo cliente que tiene N proyectos. En general, ¿qué costos indirectos existen para este tipo de esquemas? Porque cuando uno dice costo indirecto, ¿cómo un proyecto puede tener costos indirectos? Si yo tengo una empresa con N proyectos en simultáneo, hay costos que yo necesito de alguna forma asignar a estos proyectos, es decir, son indirectos, no son fácilmente asignables. Los costos administrativos, ejemplo, el sueldo del gerente, que no trabaja en cada proyecto, tiene que asignarse para determinarlo. El arriendo de la fábrica, quizás muchos proyectos utilizan una fábrica en común. Seguros asociados, por ejemplo. Los impuestos los distribuyo o no, por ejemplo. Y el otro sistema es el del costeo por procesos, en el cual el punto central reside en cada proceso durante el ciclo de producción, y se utilizan en empresas con producción sobre todo en grandes cantidades y en forma continua, químicos, textiles, acero, minería, etc. Y aquí, ¿de qué se trata? ¿Cómo se hace esto? Lo que importa es entender los costos durante un periodo de tiempo. Y durante un periodo de tiempo, en una empresa que está produciendo una serie de artículos, lo que yo voy a hacer es, en ese caso, tomar el costo total incurrido en ese periodo de tiempo, la materia prima, la mano de obra, los costos indirectos para ese proceso, y lo divido por la cantidad de unidades que se procesaron en ese periodo de tiempo. Mido el tiempo lo primero, y en ese tiempo determino, ok, la cantidad de unidades que pasaron. En este caso, suele ocurrir que el producto en proceso va teniendo distintas etapas, y voy en el fondo costeando, determinando el costo a medida que va pasando las distintas etapas en que cada producto va absorbiendo, y recuerden, siempre absorbe los costos de materia prima, mano de obra y costos indirectos, hasta obtener el costo en definitiva de cada unidad. Y lo llevo a gasto ya cuando los vendo. Pero entender esto es importante. Yo obtengo la cantidad de unidades que pasaron en un determinado periodo de tiempo, y obtengo el costo de cada unidad en función de los costos que se incurrieron durante ese periodo de tiempo. ¿Qué tipo de costos directos o indirectos puedo tener en este esquema? Los costos directos, materia prima, mano de obra, horas máquina. En general, en un costo por proceso, conozco las horas máquina que están incurridas en la producción, mientras que los costos indirectos suelen ser carga, flete, las horas de procesamiento que puede tener en definitiva, máquinas o recursos que son más bien comunes y que son función del tiempo. Y en definitiva, el costo de fabricación unitario, como les decía, el costo total dividido por las unidades que pasaron en el proceso. A veces tenemos algunos procesos más complejos, en el cual calculo el flujo físico de unidades que pasaron, pero no todas terminaron en el periodo. Y eso también es importante tenerlo en consideración.
En un periodo de tiempo puede que yo tenga unidades que no terminé. Y yo digo, ya, tengo que calcular el costo de las unidades que pasaron en el proceso, pero ¿qué ocurre si hay unidades a medio terminar? Existe el concepto de unidades equivalentes. ¿Qué son las unidades equivalentes? Es como decir, yo tengo media unidad fabricada y puedo determinar en el fondo las unidades terminadas más estas unidades equivalentes, que serían las unidades en proceso ponderadas por un cierto avance, para decir en definitiva cuántas unidades equivalentes pasaron en el proceso y así determinar el costo unitario. El costo total del proceso evidentemente es algo que tengo que medir y con eso determino el costo unitario. La segunda clasificación era según el método de costeo, y quizás algunos que pueden haber tenido alguna vez ramos o cursos de contabilidad lo tienen que haber visto, y es hablar del costeo absorbente versus el costeo directo. En general, los métodos de costeo me dicen, bueno, ¿qué cosas son las que tengo que incluir como costo del producto? Ya mostré un diagrama recién. Mi costeo absorbente, que me toma todos los costos fijos, todos los costos directos, materia prima, mano de obra, que son por lo general, y los costos indirectos de fabricación, pero vamos a ver que existe un segundo esquema que es el costeo directo, también conocido como variable o contribucional. Y la diferencia entre ambos métodos es cómo se tratan los costos indirectos fijos de fabricación. En el costeo absorbente, ¿qué es lo que estoy diciendo? Y lo he venido diciendo desde hace rato. Las existencias, los productos que estoy entregando, absorben todos los costos productivos. Todo lo que está asociado a la producción es absorbido y después lo voy a llevar a gasto cuando yo venda. El producto, entonces, ¿qué ocurre? Va a tener estas características y todo costo que no sea productivo es gasto del periodo. Es decir, me ayudan a restar la utilidad en el minuto en que incurro en ellos. El fundamento es decir que tanto los costos variables como los fijos son necesarios para producir bienes. Es decir, yo puedo tener un costo fijo como un arriendo del galpón que lo uso para producir. Ok, es mi costo indirecto, veo el esquema de asignación, los absorbo en los distintos procesos y en definitiva el producto absorbe nuevamente esos costos por el proceso en que pasó. Súper bien. Y para fines externos es el único método que se acepta. ¿A qué me refiero con fines externos? Tributarios, para pagar impuestos, me dice la normativa tributaria, utilice este método. Todo lo que usted usa en la producción lo absorben sus inventarios. Y también para efectos de auditoría financiera, para aquellas empresas que emiten estados financieros auditados por un tercero. Ahora, a uno le podría decir, ya, está bien, qué bueno, me obligan a hacerlo, pero no necesariamente esto me va a generar una decisión eficiente. Porque recuerden lo que les decía recién, dentro de los costos del producto hay metidos estos costos fijos, que incurren en función del tiempo. Los costos fijos siempre son función del tiempo. Y el costeo absorbente me trata los costos fijos como costos del producto, pero podría ser que en un mes más adelante tengo una producción menor de productos. Y por ende, el costo fijo va a ser mayor para cada producto, o viceversa. Empiezo a acumular inventario y logro bajar el costo fijo unitario por cada producto porque lo está absorbiendo. Entonces, ¿cuál es el gran problema? Se me produce una suerte de distorsión entre periodos de tiempo. ¿Y qué quiere decir esto? Y esto es fuerte. La información de la contabilidad financiera puede no ser la mejor para la toma de decisiones internas, como por ejemplo, si yo tengo que pagar un incentivo a un gerente por utilidades, y él lo que busca es disminuir el costo unitario, podría querer acumular inventario. Voy a producir al máximo y no alinearme con la demanda, precisamente porque así bajo el costo unitario y me sobreestoqueo. Un problema que es clásico. La solución para este tipo de problemas es que para fines internos, a diferencia de la contabilidad financiera o tributaria, las empresas pueden llevar sus costos de la manera que deseen. Y el costeo directo o variable es uno de esos métodos en el cual los costos se separan en realidad en función de su comportamiento entre fijos y variables. Los costos variables de producción
son los únicos que van a ser absorbidos por el producto, y los fijos los trato como gastos del periodo. ¿Cuál es la filosofía entonces en esto? Que los costos de producción variables son los inventariables, los que absorben los inventarios, y los costos fijos los trato como un gasto, y esto no me sirve para sacar una utilidad de carácter auditable, sino que simplemente es para efectos internos, como por ejemplo saber si una línea de producción está perdiendo o ganando plata, precisamente para fines internos. Fundamento de qué se basa esto, en que los costos indirectos fijos se relacionan con la capacidad de producción, que es una función del tiempo, es función del periodo y no función de los factores productivos, no de cuánto yo produzca. Entonces, entre comillas, me estresa el estado de resultados. Y es una forma, este costeo directo, de decir, ojo, me obliga la contabilidad, y a veces pasa que las áreas de contabilidad dicen, bueno, es que esto hay que llevarlo así, pero se puede a veces por contabilidad de gestión generar un sistema de medición paralelo, un sistema de decir, ok, pero yo para saber cuánto renta, por ejemplo, un cierto proceso productivo, lo que yo voy a hacer es tratar este costeo directo como uno de los sistemas. Es decir, es un método de uso interno y que presta mucha utilidad a la toma de decisiones. La gran diferencia es esta: si los costos fijos de producción son inventariables o no, son absorbidos por el producto. Y reitero entonces, los costos no relacionados con la producción se registran como gastos cuando se incurre en ellos. Y la tercera clasificación son los costos históricos, que son los que se determinan con posterioridad a la conclusión del periodo de costos, en el cual, para acumular costos totales y determinar los costos unitarios de producción, uno tiene que esperar, saber cuánto tuve el costo. Y yo entonces, cuando estoy modelando, en realidad no sé cuánto me costó algo, utilizo en realidad la aproximación del costo real o histórico. ¿Cuál es su ventaja? En que acumula los costos de producción incurridos. Es totalmente comprobable. Yo sé que incurrí en ese costo histórico. ¿Cuál es la desventaja de estos costos? Es que muchas veces uno conoce el costo varios días después de la fecha en que los elaboré. ¿Y qué quiere decir entonces? Que no tengo oportunamente la información de los costos hasta que ya incurrí en el mismo. Y si quiero fijar precios, por ejemplo, puta, no tengo el costo hasta que sé cuánto fue lo real. En cambio, en los costos predeterminados, cuando yo tengo que tomar algunas decisiones, puedo utilizar este esquema para decir, bueno, ¿cuánto me costó un producto? Se determinan con anterioridad al periodo que se incurren o durante el mismo. Y de esa manera uno puede, dependiendo de la decisión, contar con información oportuna, anticipada, y así controlar estos costos, pensando en que, bueno, esta lata de bebida debería tener este costo, mira cómo vamos, nos estamos desviando. ¿Qué está pasando? ¿Tenemos algún problema? ¿El mantenimiento, etcétera? Y se subclasifican en dos grupos, los estimados y los estándar. Los costos estimados son costos cuyo cálculo en general, cuyo cálculo es general y poco profundo, como cuando uno hace el presupuesto y dice, ya, yo creo que este costo está más o menos en este orden, ve las condiciones económicas, las operativas, en dónde estoy parado, estoy en una época de crisis o no, cómo están mis insumos, por ejemplo, y nos dicen cuánto puede costar un producto de la operación de un proceso durante cierto periodo de costos y puede estar sujeto a desviaciones. En cambio, los estándares son en general predeterminados, que indican lo que, según la empresa, debe costar un producto o un proceso durante un periodo de costo, básicamente para cumplir condiciones de eficiencia económica, factores, por ejemplo, en la construcción, cuando se habla de los análisis de precio unitario a la hora de producir. Y cuando uno habla de este análisis de precio unitario, estamos hablando precisamente de un estándar. Y la determinación de estos análisis de costos o precio unitario obedece a análisis profundos, estudios de ingeniería, cosas que no deberían costar más de la cuenta. La gran diferencia, en definitiva, es la consignación en el estado de resultados entre un costo estándar y un costo estimado. En un costo estándar, el costo del producto tiene que tomar únicamente el estándar, de tal manera que la diferencia, cualquier diferencia real, se lleve como un gasto fuera del costo del producto, para verlo, para gestionarlo. En cambio, en el estimado no, sigue siendo
costo del producto y se usa más que nada para efectos presupuestarios. ¿Cómo interactúan estos sistemas y métodos? Aquí vemos que tienen todos una interacción entre sí. Yo tengo mis órdenes de producción o órdenes de trabajo comparado con los procesos. En un primer esquema hago esta clasificación por empresa, dónde estoy parado, cómo es mi negocio, las características. Después, dependiendo del nivel de decisiones que yo quiera tener, puedo separar entre absorbente o directo. Quizás el absorbente me queda recómodo, o en realidad soy una empresa de servicios, no tengo nada que fabricar, nada que producir, me da lo mismo, esta clasificación no corre, esta clasificación es para empresas que fabrican y venden. Pero quizás quiero tener un costeo directo para medir bien en base a los incentivos que pueden tener mis distintos ejecutivos o jefes de producción. Y en el tercer nivel decir, ok, ahora, ¿cómo voy a conocer los costos? ¿Voy a esperar a que tenga todo producido y ahí voy a tomar la decisión? ¿O bien voy a buscar algún tipo de costo predeterminado que me conlleve a las variaciones en definitiva de cuándo, cuánto, dónde, por qué tuve estas variaciones? ¿Y para qué utilizo todo esto? Porque en definitiva, cuando yo tengo variaciones en mi modelación, tomo una acción, tomo una decisión que va a incidir en cómo yo sigo llevando en definitiva mis sistemas de costo en adelante. Y el último temita que les quería hablar es de la asignación de costos, porque he hablado todo el rato de los costos indirectos y que tengo estos costos indirectos y que yo tengo que asignar al objeto de costo, y les di el ejemplo recién de los gastos comunes que suele haber en edificios. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo tener siempre un objeto de costo al cual fácilmente le puedo atribuir los costos directos. Materia prima, mano de obra directa. MPD, materia prima directa. MOD, mano de obra directa. Pero suelo tener estos costos indirectos que por lo general puedo agrupar en un gran centro de costo, en distintos centros de costo, y tengo que prorratear, tengo que asignar a estos objetos de costo. Existen distintos sistemas de asignación de estos costos indirectos. Algunos que son tradicionales, por ejemplo, un enfoque de asignación para toda una planta productiva, en el cual yo simplemente los costos indirectos los voy a tomar como un solo gran grupo y los voy a ir asignando de acuerdo a cierto criterio. Ejemplo, metros cuadrados utilizados, ese es un ejemplo, o horas de mano de obra que tiene un determinado proceso, u horas máquina. O un enfoque de asignación departamental también. Los costos indirectos de estas características los absorbe el departamento A. Los costos indirectos de esta característica los absorbe el departamento B, y dentro de cada departamento van asignando en función de los distintos objetos de costo. Para toda la planta, bueno, lo expliqué recién. Tomo únicamente todos los costos indirectos de fabricación como un solo lote, y dependiendo de la utilización que tenga cada objeto de costo, cada proceso, los voy asignando. Puede ser mano de obra directa, horas máquinas, utilización de superficie, a modo de ejemplo. En cambio, en el departamental suelo ir distribuyendo mis costos indirectos de fabricación por departamento. Suele ser que ese departamento muchas veces representa una etapa de un proceso y los voy distribuyendo de esa forma. Ventajas de estos sistemas tradicionales o métodos tradicionales: ayudan a cumplir los requisitos de información financiera, suelen ser sencillos u objetivos, y la información es relativamente fácil de obtener y pueden resultar en estimaciones relativamente precisas de los costos de los productos porque es algo más bien conocido. Pero con el tiempo la composición de los costos de fabricación ha ido cambiando y la presencia de estos costos indirectos es mayor. Cada vez más pareciera que necesito menos mano de obra directa y tengo todo automatizado por una máquina que responde a varios procesos. Entonces tengo mayor presencia de estos costos indirectos y la competencia se ha vuelto más global e intensa y cada vez necesito tener estimaciones precisas de los costos. ¿A qué me refiero con esto? Los costos indirectos a veces puede ser que el jefe de una línea de producción ve que le asignaron sus costos indirectos y se los rebajan y dice, oye, pero ¿por qué me asignan todo este costo indirecto a mí si en realidad el que demanda más es el de allá? El de la línea de procesamiento del lado. Yo fabricaba mesas y resulta que me tiraron un costo indirecto de insumos que no uso. En cambio, mira ya el que está fabricando veladores. ¿Por qué me lo tiran a mí? Suele pasar muchas veces en las empresas ese problema.
Y eso dio origen a un tercer método que se conoce como el ABC Costing, o costeo basado en actividades. Es un método de asignación que se centra en las actividades que están ocurriendo en la empresa. Es decir, las actividades realizan un proceso que utilizan recursos y esos recursos son los que explican los costos. No necesariamente es un criterio más bien estandarizado, sino que es medir la actividad. Entonces, las actividades, y lo doy con un ejemplo bien cortito, supongamos una empresa que tiene que distribuir los costos indirectos de su departamento de adquisiciones en las distintas líneas productivas. Los costos del departamento de adquisiciones, no el del producto, sino que del agente de adquisiciones, el espacio de la oficina que ocupa, etc. ¿Y qué hace un departamento de adquisiciones? Emite órdenes de compra. ¿Cuál es el recurso? La gente que trabaja en el departamento de adquisiciones, absolutamente un costo indirecto, y los costos en definitiva que podrían ser los sueldos de este departamento de adquisiciones u otros gastos generales. Entonces, ¿cuál es el criterio acá? Supongamos que mi departamento de adquisiciones quiero distribuirlo en los distintos objetos de costo. Entonces, la base de asignación va a ser un generador de costo y lo primero que yo hago es diferenciar la actividad. Emisión de órdenes de compra, voy a decir que es el driver, el generador o inductor para distribuir mi departamento de adquisiciones. Y yo puedo determinar, bueno, en cada proceso o en cada línea de producción o en cada departamento, cuántas órdenes de compra se requirieron emitir. Y yo cuento con esa información y distribuyo, prorrateo en base a la cantidad de órdenes de compra. ¿Cuál es el tema? Tengo que determinar la actividad, tengo que medirla, y después de medirla, tengo que hacer los cálculos para asignar. Entonces, ¿qué me ocurre? Cuando yo tengo este tema de las órdenes de compra, la gran ventaja del ABC Costing es que se suele decir que puede tener una asignación más precisa o mejor validada de estos costos indirectos por los distintos actores. Porque se sigue un criterio que en general es conocido, es móvil y puede reflejar un poco más la realidad. Desventaja de este criterio: es más costoso de implementar y mantener. Tengo que estar midiendo las actividades. Me obliga a formular procesos internos de medición, me obliga a formular controles, me obliga a formular procedimientos, a adoptar distintos sistemas de gestión, me obliga a salir de la simplicidad que podría tener el otro método. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mis sistemas de costo que vi anteriormente tienen una componente muy fuerte, que es conocer cómo distribuyo, cómo asigno estos costos indirectos. Y bueno, me pasé unos poquitos minutos, traté de ser lo más, de respetar al máximo el tiempo, pero ¿qué aprendimos o qué buscamos entregar en este webinar más bien introductorio? ¿Por qué digo introductorio? Porque espero haber despertado la curiosidad, ya que no me puse a ver ejemplos numéricos. Obviamente, en 45 minutos es difícil, pero entender que existen diferentes costos para diferentes propósitos. Yo los voy clasificando, no es simplemente, no, el costo se mide de esta forma y se acabó. Puedo tener distintas alternativas de medición sujeto a las decisiones que yo necesito tomar en mi empresa. Vimos los sistemas de costeo, cómo se clasifican, cómo interactúan en las distintas clasificaciones que no son excluyentes entre sí, y vimos una pincelada también de estos métodos de asignación de costos indirectos. El ejemplo para entender cómo era esto de asignar costos indirectos: acuérdense siempre el edificio y los gastos comunes. Y a veces, y yo creo que a todos nos pasó, viviendo en un edificio, la gente que vive más abajo, ¿por qué me tengo que comer yo el costo del ascensor? Que se distribuye como en base a los metros cuadrados que es cada departamento. Entonces, entender que estos métodos también es un tema que siempre está evolucionando en las empresas. Muchas gracias, mucho éxito en todo, y evidentemente abrimos el espacio para consultas. Gracias, Mauricio, por tu presentación. De todas maneras, el profesor Edgardo Gaete ha estado respondiendo a través del chat las preguntas de las personas, de los participantes. Profesor Edgardo Gaete, jefe del diplomado que hemos estado mencionando, Diplomado en Planificación y Control de Costos. Lo dejo para que nos entregue sus palabras.
Está con el micrófono silenciado, profesor. Muchas gracias, Paulina. Años haciendo esto y todavía se me queda el micrófono apagado. Quiero saludar muy cariñosamente a todos los que nos están escuchando, profesionales desde el extranjero, desde Chile, que se han interesado por este tema. Un tema muy complejo como es los sistemas de costeo y si lo estamos haciendo adecuadamente y si debiésemos tomar la decisión de cambiar nuestro sistema o no, o adaptarlo a la realidad que también es cambiante dentro de las empresas. Todos estos temas los quisimos exponer acá porque son contingentes a la realidad de las empresas hoy día en un entorno altamente volátil, con mucha incertidumbre, con mucha complejidad también. Entonces, lo que hemos buscado a través de esta charla es motivarlos y entender la urgente necesidad que tienen muchos profesionales de profundizar el tema de la gestión de costos. La gestión de costos no es un problema contable, por eso existe una disciplina que se llama contabilidad de costos y que es propia de los técnicos, de los que trabajamos en el desarrollo de los productos de una empresa. Y esa empresa puede ser que vende servicios de ingeniería o servicios de construcción o empresas productivas, pero el costo existe en todos lados. Y otra cosa re interesante, con esto paso a presentar el diplomado, que mientras estaba contestando las preguntas, es que es curioso porque, por ejemplo, un estado de pago de un contratista a un mandante, el estado de pago del contratista lo refleja como un gasto. Sin embargo, el mandante, perdón, lo tendrá que reflejar como un activo transitorio. Y es un costo, pero no un gasto. Entonces, hay que estar muy, muy atento a eso porque el lenguaje también ayuda. Para generar un lenguaje común y para muchos otros objetivos, es que hace unos 4 años atrás, 5 en realidad, porque el periodo en la universidad de diseño y de aprobación de un nuevo programa de diplomado dura aproximadamente 1 año. Nuestro sistema de gestión de calidad es bien estricto en eso. Hace unos 5 años atrás, Paulina, si estoy en lo cierto, recuérdame, empezamos con un proceso de diseñar un programa de diplomado que, como todos los que tenemos en la Escuela de Ingeniería, obedecen a un compromiso de la universidad con el mercado, que detectamos a partir de las múltiples interacciones que tenemos con la sociedad, algunos déficits en los profesionales. Y uno de ellos era justamente la planificación y control de los costos organizacionales, ya sea en las distintas operaciones que realiza una organización. A mí me gusta separar las operaciones en 2 grandes grupos. Los procesos, que son típicamente repetitivos, ya sean procesos productivos o procesos de apoyo o procesos estratégicos, pero que se repiten en el tiempo. Y las otras operaciones que llevan las organizaciones son los proyectos, que son esfuerzos temporales, y que se trabajan normalmente bajo el estándar de un orden de trabajo. Entonces, quisimos mezclar todo ese mundo y ponerlo a disposición de nuestros estudiantes. Hoy día este diplomado está abierto al mundo. Gracias a esta oportunidad que nos dio el COVID-19, yo te enseño también gestión de riesgo y hay que aprender a mirar las cosas como una oportunidad también. Hemos podido implementar una metodología educativa a través de la modalidad streaming muy presencial, muy cercana, como la están viviendo ustedes ahora. Y lo único que falta es que nos salgamos a tomar un coffee, nada más. Esa es la única diferencia. Pero está abierto a Chile, al mundo, y nos ha hecho muy bien como universidad también recibir a estudiantes de distintas partes de Latinoamérica que nos han dado su confianza y nos han ayudado también a entender otros problemas. Este diplomado de planificación y control de costos, que me voy a tomar unos minutos en explicarlo, tiene 2 versiones programadas para este año. Una parte ahora, el 23 de abril, todavía quedan algunos cupos disponibles y llega hasta el 3 de diciembre del 2021. El otro partirá en agosto, el 20 de agosto, y terminando en mayo del 2022. Son aproximadamente 6 meses de clase, un semestre. 132 horas para que se puedan hacer una idea de clases presenciales, horas cronológicas.
Ambos programas van a ser hechos en modalidad dual. ¿Qué significa esto? Significa que cuando estén dadas las condiciones sanitarias en Santiago de Chile y las autoridades nacionales y de la universidad nos permitan, vamos a poder volver a hacer clases presenciales, pero con una tecnología de información dentro de la sala que permita la transmisión simultánea para aquellos alumnos que estén en sus hogares o en sus lugares de trabajo, con el mismo nivel de participación que ustedes puedan tener, no en esta webinar, chiquillas y chiquillos, porque en esta webinar en general la interacción se va a producir al final, después de que yo termine de conversar, pero sí en clases es muy distinto. Ahí hay una interacción enorme, el alumno puede levantar la mano o interrumpir directamente para hacer una pregunta, tal cual lo haríamos en un salón de clase. Esas son las modalidades duales. Por ahora, la versión 7 va a estar comenzando en modalidad streaming 100%, dadas las restricciones que hay. Y buena parte de los alumnos, y esto resultó muy curioso para nosotros, buena parte de los alumnos que ya están inscritos, más de 30, se inscribieron en la modalidad streaming, 100%. Se los comento como un caso de análisis, cómo ha ido reaccionando la sociedad a estas nuevas tecnologías. Bueno, mi nombre es Edgardo Gaete, me presentó Paulina al comienzo, tuve el rol de diseñar este programa, en conjunto con otros profesores y con el apoyo de la facultad, por supuesto. Y me desempeño como profesor también en el mismo. Soy consultor tanto del sector público como del privado. He trabajado en múltiples organizaciones y con múltiples organizaciones, tanto por proyectos como por procesos, y esto me llevó a darme cuenta de la importancia de diseñar un programa que se hiciera cargo de una realidad excesivamente cambiante. En las dos últimas décadas, sobre todo, los cambios han sido de una magnitud enorme en la forma de hacer negocio, en el entorno que rodea estos negocios, y en esto de buscar ventajas competitivas en un entorno cada vez más competitivo, se produjo un impacto significativo en la gestión de costos y en cómo la contabilidad, que es el arte de registrar los hechos económicos de una empresa, lo está haciendo en su estado financiero. La gestión de costos actual está muy fuertemente influenciada por una serie de factores que los quiero analizar con ustedes porque probablemente ustedes están viviendo hoy día este fenómeno. En primer lugar, hay una mucho mayor orientación a la creación de valor para los grupos de interés. Lo que se conoce como el triple resultado en las empresas. O sea, hoy día las empresas no solo están preocupadas de dar rentabilidad financiera a sus accionistas, sino que también de la sustentabilidad y de las comunidades a través de la responsabilidad social. Y tener un resultado positivo en eso también mantiene la sustentabilidad de la empresa en el tiempo. También hay una creciente conciencia respecto a prácticas éticas y medioambientales de las empresas. Los escándalos que han habido de distinto tipo, donde han estado involucrados diferentes ejecutivos de distintos niveles en las empresas, por cierto, ha llevado a que si no hay un adecuado nivel de ética y de entendimiento de las regulaciones, esto puede terminar en un tremendo fracaso. También los aspectos medioambientales de la empresa. Hoy día el costo, por ejemplo, en la gran minería, el costo del cobre es 3 veces más alto que lo que era hace 30 años atrás. Y no por el efecto de la inflación, créame, sino que por el efecto de que la producción ahora ha tenido que ser adaptada al impacto medioambiental. También los avances en las tecnologías de información, estos procesos de transformación digital que están ocurriendo en todas las empresas, y las tecnologías productivas, manufactureras, mucho nivel de automatización ha hecho que los costos de inversión aumenten, pero los costos operacionales disminuyen. La gestión de los riesgos, el definir cuáles van a ser mis niveles de contingencia, cuántos mecanismos de respuesta debo incorporar en mi presupuesto, ni hablar de las regulaciones que existen, de las fuertes regulaciones y de cumplimiento normativo. El factor como un tiempo competitivo, o sea, el just in time, estar ahí justo a tiempo para cumplir con las entregas de mi cliente. Eso también tiene un costo.
la administración de la calidad, para ajustarme a las expectativas de mi cliente, ¿entendido? Esa es la calidad, el cumplir con las expectativas del cliente. Los cada vez más globalizados mercados. Usted puede tener hoy día una cotización de un equipamiento caro a través de un correo electrónico o saber los precios de sus competidores. Rápidamente puede entrar a ver las estadísticas de importación de Chile y ahí ya tiene información de en cuánto han comprado sus competidores determinados productos. Bueno, y también el crecimiento del sector servicios que ha hecho que las empresas se hayan ido inclinando a externalizar o internalizar ciertos servicios. Y por lo tanto, el impacto de esos costos también se ve reflejado en la actividad de la empresa. Las operaciones que realizan las organizaciones, tanto en proyectos como procesos, necesitan ser analizados no tan solo desde el punto de vista económico y de la ingeniería, sino que también desde una perspectiva económica. Eso es lo que se llama ingeniería de costo. Comprender que para tomar una decisión debe haber detrás un análisis económico que asegure el éxito. Esta disciplina es de un interés creciente en las organizaciones de cualquier índole, pues le permite mejorar la competitividad que están teniendo en este minuto, y es fundamental que cada toma de decisión que se tome en una organización que está en un contexto altamente globalizado sea llevado a cabo con un análisis de costo de esa toma de decisión. En base a la experiencia que hemos recogido muchos años trabajando en esto y en múltiples actividades de formación de profesionales, nos hemos dado cuenta aquí en la Escuela de Ingeniería, a través de la Unidad de Educación Profesional, ya tenemos evidencia suficiente para demostrar que hay un déficit importante en esto, y esta es una de las competencias más débiles en los profesionales. Muchos egresan de la universidad de pregrado con esto de elegir una malla flexible, egresan sin haber visto nada de costo. Y eso es un tema complejo porque muchos profesionales tenemos la obligación no solamente de diseñar algo, sino que también de calcular su costo. Es necesario, entonces, lo vimos como necesario desarrollar un programa que se adaptara a este escenario de poca capacidad de gestionar los costos. Y en este diplomado hemos incluido metodologías, técnicas, herramientas que permitan mejorar de manera sustantiva el desempeño en las estimaciones de costos, en la elaboración de presupuestos, se conoce como planificación presupuestaria, en la ejecución presupuestaria y también en el control presupuestario, de cualquiera sean las operaciones que desarrollemos. ¿Por qué estudiar este diplomado? Porque en tiempos como los que vivimos hoy, les mencionaba, volátiles, inciertos, complejos y ambiguos, los actores de distintas industrias y sectores económicos demandan más que nunca profesionales con competencias robustas en esta disciplina. Agreguemos también que este es el mejor momento para invertir en su desarrollo profesional. Probablemente al recuperarnos de la pandemia va a volver una actividad algo febril por tratar de recuperar terreno. Y ahí va a haber poco tiempo para la capacitación. Pero más que nunca, en un momento de recuperación, las prácticas de las disciplinas de gestión de costos van a ser extremadamente necesarias en su organización. Y créame que si usted empieza a estudiar en abril, en mayo ya va a tener ciertas competencias para traspasarlas a su organización y mejorar ciertos estándares. No es necesario esperar el término del diplomado, eso nos aseguramos nosotros desde la partida. Los objetivos generales de este programa son, en primer lugar, reconocer y explicar la importancia de implementar un modelo de planificación y control de costos organizacionales, tanto asociado a los procesos que ustedes implementan, estos esfuerzos de carácter permanente, como a los proyectos. Recuerden que los proyectos los implementamos dentro de una organización para cumplir con los objetivos estratégicos, así que son parte de las operaciones habituales. Y hay otras empresas que venden proyectos. También un objetivo muy importante de este diplomado es que ustedes queden en condiciones de aplicar las metodologías, las técnicas y herramientas de estimación de costos, de elaboración de presupuestos, en base a estándares reconocidos internacionalmente. Nosotros vamos a traer al aula
estas buenas prácticas internacionales. Implementar también un modelo de seguimiento y control de costos organizacionales, o sea, la capacidad de influir en los costos de la organización. A eso nos referimos, ya sea por una mejor planificación o por un mejor análisis de la desviación. La malla curricular, que a menos estoy terminando ya, la malla curricular para aquellos que estén interesados en el programa de diplomado consta de 4 cursos. Los fundamentos de la gestión de costos, primero van a conocer en el módulo 1.1 los conceptos básicos de la gestión de costos, del análisis de costo organizacional, eso con el profesor Jaime Retamal, para luego pasar al módulo 1.2 de contabilidad de costos, donde van a estar con Mauricio, que tan entusiastamente dio hoy día nuestra webinar, justamente para ver conceptos relativos a estos temas, a los que tratamos hoy. En el curso 2 incorporamos elementos de gestión operacional, un módulo para ver gestión por proyectos y otro módulo para ver gestión por procesos. Cómo modelar, planificar y controlar un proyecto y cómo definir, diseñar un proceso y cómo costearlo también, sea un proceso administrativo o un proceso del core del negocio. Ya en el curso 3, ahí está como el core, la planificación y control de costos. Aquí vamos a ver técnicas y herramientas de estimación de costos. Aquí van a aparecer estimación, la capacidad de predecir que tenemos costos. A eso nos referimos con estimarlo. No después de, sino que antes de. Y ahí están las estimaciones por factores, las analógicas, las paramétricas, las probabilísticas. Hay muchas matemáticas metidas ahí también, pero no de mayor complejidad, sino que más bien modelos que buscan hacer buenas estimaciones. Otra cosa importante que se requiere en la empresa chilena en general de cualquier tamaño es mejorar el estándar de planificación por presupuesto. Y en algunas empresas derechamente implementar planificación por presupuesto. Así que ahí va a estar el módulo 3.2 y en el módulo 3.3 técnicas y herramientas para el control de costos ahora. Controlar los costos de producción, de procesos y controlar los costos en proyectos. Ahí vamos a ver el modelo valor ganado. Muchos de los que vienen pertenecen al mundo de proyectos y otros al mundo de procesos. Y en el curso 4 quisimos incorporar una serie de metodologías que son de apoyo para la mejora continua en la gestión de costos. Módulo, en el 4.2 está la gestión de riesgos organizacionales y su impacto en los costos. Aquí vamos a ver los modelos probabilísticos para determinación de fondos de contingencia, cuáles son las desviaciones posibles y a qué se deben, y qué impacto tienen en los costos la gestión de riesgos. En el módulo 4.1, muchos de los proyectos o procesos son externalizados. Hay servicios completos que se externalizan en una empresa. ¿Cómo gestionar los contratos y cómo elaborar propuestas para el lado de los contratistas? Nos pareció que eran unas herramientas potentes para entregarles en este diplomado. Y termina todo esto con un broche de oro, con un taller integral, en donde los equipos que se formen, se van a formar equipos de 5 profesionales, quizás un poco más, depende del número de inscritos, van a trabajar proponiendo, ya sea cuáles sean sus intereses en el diplomado, definiendo un proyecto al cual quieren hacer un proceso de planificación y control, con fuerte orientación a los costos, o un proceso al cual lo quieren modelar o rediseñar y después, a través de un proceso de asignación de recursos, de estudio, de consumo de recursos en el proceso, determinaremos el costo total del proceso. Esa es nuestra estructura curricular y nos acompañan en este proceso un conjunto de profesores de la universidad con mucha experiencia en distintas industrias. Tenemos un pie puesto en la facultad, en la escuela, en educación, y el otro pie puesto en las industrias con las que participamos activamente. Ahí está Jaime, que va a tener con ustedes el módulo 1.1, fundamentos. Mauricio, que va a estar en el módulo 1.2, contabilidad de costos. Yo voy a estar presente parcialmente junto con el profesor Guillermo García, que viene a continuación, en los módulos de gestión por proyecto, en estimación de costos y en control de costos. Guillermo también va a estar presente en el módulo de estimación de costos, control de costos. Mario Salmona
gestión de contratos y elaboración de propuestas. Tremenda experiencia, Mario, en esos temas. Y finalmente Álvaro Gaete, que es el profesor del módulo de gestión de riesgos. También con mucha experiencia, utilizamos software para modelar los costos, modelos Monte Carlo, muy entretenido, muy aplicado. Una invitación al cierre. Queremos invitarlos a todas y todos a participar en este programa. Contamos con el sello de calidad de las actividades de formación profesional organizadas por la Escuela de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Lo hemos diseñado pensando en resolver problemas concretos que hemos recogido en la extensa experiencia docente y profesional de todo el cuerpo de relatores. Los invito también a participar y a ingresar a la página web de educacionprofesional.ing.uc.cl para que puedan ver también la muy variada oferta de programas de formación para profesionales, ya sea diplomados, cursos, tanto cursos abiertos como cursos in company, para aquellas empresas que busquen resolver de manera conjunta, pueden ser cursos corporativos.